Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, tan precioso, Señor, que tu iglesia se reúne en esta mañana para oír, Señor, la predicación de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo de Dios, como hemos cantado en esta canción, no tenemos y no tengo nada para ofrecerte, Señor, más que mi vida misma, Señor. Y estoy contento porque tú la recibes, Señor. Gracias te doy por eso, Dios. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú abriendo mi mente, iluminando, Señor, en esta mañana para que yo pueda predicar tu palabra y que tu iglesia esté atenta a lo que tú quieres enseñar a nosotros hoy en esta mañana. Gracias te damos y te entrego este momento en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, el domingo pasado, bueno, estamos ya, creo que es el tercer o cuarto domingo que empezamos con el libro de la epístola de Santiago, ¿no? Y hoy me va a tocar a mí, si queréis abrir la Biblia, en el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 19 al versículo 27, y vamos a estar predicando de estos versículos. Y el tema de la predicación de hoy es una pregunta que hago, ¿no? Y eso es lo que pone en el título también de la Biblia Reina Valera. ¿Cuál es la religión pura y sin mancha? Y nosotros vamos ver un poco sobre cuál es la religión pura y sin manchas. Así que sin más, vamos a pasar a la lectura del texto. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él, de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. En la primera predicación que hice yo del libro, de la epístola de Santiago, de esta serie que estamos haciendo, hablé que el Señor, cuando Él nos llama, Él nos llama tal como nosotros somos, ¿no es así? El Señor no te dice: mira, fulano, cámbiate, transfórmate en una buena persona y ahora viene a mí. Imaginaos, si fuese de esta manera, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Porque aquí nadie puede cambiarse a sí mismo, sino el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús no ha dicho: cámbiate y viene a mí. Todo lo contrario, que tenemos que venir como nosotros somos. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos aquí, cuando estamos ya en la casa del Señor, el Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas, ¿no es así? Y nosotros ahora empezamos a quitar cosas que no agradan a Dios. Pero eso es paulatinamente. Ojalá fuese de una vez, de golpe, ¡pum! Y nos transformásemos ya en otra persona. Pero el Señor trabaja con nosotros, Él nos conoce y va trabajando con nosotros poco a poco, y nuestra mente va abriendo y vamos entendiendo las cosas que antes hacíamos mal, que era pecado, y las vamos dejando de un lado, ¿verdad? Y igual aparece otros pecados, pero nosotros ya, el Espíritu nos va demostrando: mira, este también es pecado, y lo vamos dejando de un lado, y vamos creciendo espiritualmente con el Señor. Y cada vez más
deseamos ser imitadores de Cristo. Cada vez más queremos parecernos a Cristo. ¿No es así, hermanos? ¿No es así que nosotros tenemos en nuestro corazón, Señor, nuestras oraciones todos los días, Señor, ¿por qué no puedo parecer más contigo? ¿No? Esa es nuestra oración. Y nosotros estamos caminando para eso. Y el Espíritu Santo nos está ayudando para que vayamos mejorando nuestras vidas, ¿no? Santiago escribe esta epístola a los cristianos, ¿no? No escribió a la gente del mundo, sino que escribió a los cristianos, a los que estaban dispersos, los cristianos de la dispersión, aquellos que estaban lejos de sus naciones, quizás con sus conflictos y con sus problemas. Pero al ser cristiano, damos por hecho de que ellos buscaban andar en los caminos del Señor. A pesar de los fallos, de los errores, por eso Santiago escribe para animarles, ¿no? Y eso pasa con nosotros. La epístola de Santiago también sirve para nosotros hoy, para que nosotros crezcamos en el Señor. Y eso es así. Y nunca, hermanos, está de más aprender del Señor. Nunca debemos ser orgullosos y pensar, bueno, eso es lo que el pastor está hablando ahora mismo, yo ya lo sé, ¿por qué otra vez tengo que escuchar lo mismo? No, el Señor, la misma palabra, Él utiliza de varias maneras. Y la aplicación puede valer para ti en esta mañana, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, y todos los días nos enseña algo nuevo. Así que no debemos nunca, debemos de despojar de esta idea nuestra de que yo ya lo sé. Incluso algunos se atreven a decir, bueno, yo ya no hace falta que yo vaya a la iglesia, yo tengo la palabra, ¿verdad? Hay gente que incluso se atreve a decir, se olvida que el Señor Jesucristo murió en la cruz por la iglesia, por su novia, y Él volverá a por su novia. Y es aquí donde nosotros escuchamos el consejo de Dios. Yo pienso que una persona que piensa que sabe demasiado y que no hace falta, al final él cierra sus oídos sin querer, ¿entendéis? Sin querer, ya la palabra empieza a entrar por aquí y salir porque está cerrado ya. Él se cree que sabe, entonces no pone atención a lo que el Señor está hablando a él, ¿no? Nosotros fuimos, hermanos y iglesia amada, formados por la palabra de Dios. Allá en Génesis, ¿os acordáis? Hagamos al hombre, ¿no? Entonces fue por la palabra como Dios nos formó. Y es por la palabra que Dios nos transmite su consejo. Es por la palabra. Santiago, el versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Se dice que, y la verdad que nosotros vemos, ¿no? ¿Por qué será que tenemos dos oídos y una boca, no? Pues se dice que es para eso, que Dios nos ha dado dos oídos para oír más, una boca y una lengua para hablar menos. Imaginaos si nos hubiese dado dos bocas, dos lenguas, porque con una sola ya hablamos más de la cuenta, imaginaos si fuese al revés, ¿no? Pero Dios nos ha dado y podemos, cuando miramos el rostro de una persona y miramos, mira, tiene ahí dos oídos para oír más. No sacar conclusiones antes del tiempo. Debemos de oír, masticar y luego sacar las conclusiones, ¿verdad? Que nosotros queremos sacar. Hay un dicho en Brasil que ya comenté aquí una vez, no sé cómo traducirlo en español, es difícil, y sé que aquí también hay montones de dichos, ¿no? Que dice que el que habla demasiado al final termina dando buenos días al caballo, ¿no? Aquí en español, algún brasileño que ya se ríe porque ese tipo de persona que habla tanto que al final pasa un caballo, buenos días, ¿no? O sea, al caballo, habla demasiado, ¿no? Hermanos, toda palabra de Dios es para edificación del cuerpo. Nada, desde Génesis a Apocalipsis, se desperdicia. Todo es para la edificación del cuerpo, ¿no? Por tanto, nosotros debemos estar atentos a la palabra, a la predicación de la palabra. Nosotros cuando llegamos aquí en la iglesia, tiene que estar latente en nuestros corazones una pregunta. Eso todos nosotros cuando llegamos aquí, tenemos que hacer una pregunta. Dios,
¿qué quieres decirme hoy? Una vez que hagamos esta pregunta, ahora debemos de estar atentos para escuchar lo que Dios te quiere decir en esta mañana. Para esa pregunta, nosotros no hemos venido aquí para sentar, no, y estar, no, Dios, ¿qué me quieres decir hoy? Quiero oír tu voz, quiero oír tu palabra. Pero no solo preguntar, debemos estar atentos entonces, ¿qué es lo que Dios quiere oír, decirnos? Amén. Santiago nos dice que debemos ser tardos para hablar. Primero oímos, debemos primero oír todo lo que se pueda, ¿verdad? Y hablando en términos del mundo, ¿no? A veces nosotros escuchamos la historia de una persona, incluso ya nos posicionamos al lado de esta persona sin escuchar el otro lado. Y ya hablamos, y ya sacamos conclusión, y al final muchas veces la conclusión es errónea, porque no hemos oído bien, hemos oído poco. Entonces, para sacar conclusiones, debemos saber muy bien las informaciones, de dónde vienen las informaciones, ¿no? Y luego nosotros vamos masticando esa información y luego podemos sacar la conclusión. Cuando termina el culto, debemos de pensar, bueno, todo lo que se habló de esto, ¿qué será que el Señor me quiso hablar a mí? ¿No? Debemos entonces durante la semana coger los textos que se ha predicado y leer para entender mejor qué es lo que el Señor ha querido decirnos en esta mañana. Amén, hermanos. Pero mira, hay una forma de hablar sin hacer ruido de voz, ¿verdad? Ahora mismo, gracias al Señor, hay un silencio tan bueno que puedo hablar tranquilamente. Pero hay una forma de hablar que quizás ahora mismo está pasando contigo, con algunos de nosotros que estamos aquí. Que yo estoy hablando y la mente de él está también hablando. Hay gente que no hace falta usar la boca y la lengua para hablar. Mientras se predica la palabra de Dios, estoy pensando en qué es lo que tengo que hacer al salir de aquí, mañana, cómo será aquel problema que tengo que resolver. O sea, la mente está hablando, está activa y no está oyendo la palabra de Dios. ¿Verdad? Estamos aquí, cuerpo físico presente, pero nuestra mente está en Albacete, ¿no? O sea, mente ausente, ¿no? Al final, los de que no, mira, debemos de decir a nuestra mente, ahora mismo, si eso te está pasando así, cállate, mente, no te quiero oír. Debemos decir, hermanos, yo muchas veces llego a la iglesia y hasta que uno no cante la segunda canción, ¿qué creéis? Que eso no me pasa a mí. Estoy aquí y estoy pensando, no sé, fulano tenía que venir, no vino, o no sé qué, no sé cuánto, o que ya vamos tarde, y mi mente empieza. Entonces, cuando empieza la primera canción, estoy todavía con aquello. La mente mía está hablando, y yo no puedo escuchar. Yo tengo que decir, Señor, haz esta mente callar ya de una vez. Y a partir de la segunda canción, yo ya empiezo a estar más tranquilo, y a la tercera ya estoy. Eu sempre penso que a alabança nos prepara para receber a palavra de Deus. Pero devemos fazer callar nossa mente, se queremos sair de aqui edificados. Se não, simplesmente estamos aqui, pero nossa mente está e vamos a sair de aqui e não vamos a entender que é o que Deus nos quiso dizer. Nosso comportamento tem que ser diferente de los del mundo. Los domingos, nosotros los cristianos separamos el domingo, ¿para qué? Para venir a la casa de Dios, donde se reúne el cuerpo de Cristo y escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Amén. Tenemos que reunir, estar juntos, unidos, escuchando la palabra del Señor. Olvidar que está aquí Marcos aquí delante. No, pensar, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar a través del libro de Santiago en esta mañana? En eso tenemos que pensar. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que debemos de ser tardos, ¿no? Para hablar, ¿no? ¿No es así? Tardar, no ir hablando precipitadamente. Debemos de oír
primero. Muchas veces nosotros pensamos que el hecho de que hablamos más alto incluso, Dios nos va a oír más. Eso no tiene nada que ver. No es porque hablamos más o más alto que Dios nos va a hacer caso. No, no, no. Incluso yo creo que para el Señor, para el Señor el corazón humilde, incluso allá en la habitación nuestra, Dios nos habla, ahí en el silencio, y muchas veces orando solo con nuestra mente, el Señor nos habla más. No hace falta pegar gritos, ¿verdad? Quizás ahora mismo si te preguntara, ¿qué es lo que está hablando más alto en tu mente? Si tú pudieras de verdad ser sincero y decir, ¿qué es lo que ahora te está hablando más alto en tu mente? ¿No? Si pudiésemos decir, o si yo pudiese ver, unas bolas ahí y ver el pensamiento de cada uno escrito, mira, ese está pensando en esto, ese está pensando en aquello. Imaginaos, qué feo sería. Gracias al Señor que Él no nos ha dado ese don, ¿no? Pero debemos de dejar que Dios hable a nosotros y dejemos las cosas del mundo para otro momento. Ahora no es el momento. Gloria a Dios. Ahí viene Lights y Samantha. Amén. Amén. Eres tú quien tiene que decir a tu mente, cállate. Eres tú. Eso está en nuestro poder, callar nuestra mente para poder oír la voz de Dios. Así que desconéctate del mundo, concéntrate para que cuando lleguemos al final de esta predicación puedas sacar provecho de lo que Dios nos está hablando. Amén. Otra cosa, quizás seas de los que te iras con facilidad, que eso también está hablando en el texto. Pero nosotros debemos ser tardos para la ira también. El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que no seamos nosotros mismos los que nos creamos justos, sino que la justicia de Dios tiene que ser la que obra en nosotros. Es la justicia de Dios, no nosotros por nuestros propios medios. Cuando permitimos que la justicia de Dios obre en nosotros, entonces podemos desechar todo aquello que nos sirve y que nos estorbe. Cuando nosotros permitimos que la justicia de Dios actúe en nosotros, somos capaces, solo así somos capaces de desechar aquello que nos estorba a oír, a tener comunión con el Señor. Hermanos, yo quise poner un ejemplo para que nosotros entendiésemos un poco mejor y quizás el vocabulario que voy a usar aquí, porque yo ni soy médico y tampoco he estudiado medicina, pero cuando estaba preparando este sermón, me vino a la mente una persona que por ejemplo, va a recibir un órgano vital, ¿no? Que necesita un órgano. Pues mira, yo estaba pensando cuando preparando esa predicación y he visto a un chico de Orduña que tiene más o menos la edad mía y necesitaba el hígado, ¿no? Es por el alcohol y todo eso, pues al final tienen que hacer eso. Y los médicos, yo no hablé mucho con él, pero yo sé que los médicos le exigieron una dieta muy estricta. Para recibir un órgano, el cuerpo tiene que estar limpio, preparado para recibir. Así que el que bebe tiene que dejar de beber, el que fuma tiene que dejar de fumar, el que come mucha grasa, comida con mucha grasa, pues tiene que dejar de comer esa grasa, todas esas cosas, y tiene que limpiarse para que él pueda recibir este nuevo órgano y para que pueda funcionar, ¿no? Para que el cuerpo no rechace este órgano, ¿no? Bueno, yo he usado esta ilustración para que veamos que pasa parecido con la palabra de Dios. Parecido. Para nosotros, los seguidores de Cristo, debemos hacer una dieta. Qué duro que es hacer dieta, hermanos, ¿verdad? Mira, cuando tú pones en la cabeza que quieres perder 2 kilos, mira, y tú puedes perder tranquilamente 2 kilos, pero cuando tú pones, quiero perder 2 kilos, ya la báscula no te deja bajar.
no te deja y no consigues muchas veces, ¿no? Pero nosotros debemos de hacer una dieta, nosotros los cristianos. Mira lo que dice Santiago a los hermanos de la dispersión. El versículo 21 él dice, por lo cual, esa es la dieta, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Esa es una dieta que nosotros los cristianos tenemos que hacer para recibir, y lo precioso, lo que quise usar, el órgano implantado, para que veamos la palabra implantada en nosotros. Para recibir la palabra implantada y para que esa palabra pueda fructificar, tenemos que hacer una dieta. No podemos seguir la vida como nosotros la teníamos antes, ¿no? Cuando llegamos a la iglesia, por primera vez, nosotros, en general todos, venimos cargados de malicia, de cosas malas del mundo. ¿No es así? Cuando nosotros conocemos al Señor, venimos cargados de cosas, de malas costumbres, de inmundicias, de un vocabulario horrible, ¿verdad? Nosotros cuando llegamos aquí, llegamos así por primera vez. No digo aquí en Georgia, digo en la vida nuestra, el día que hemos conocido al Señor, que fuimos a una iglesia, hemos llegado así, la mayoría, la gran mayoría. Yo que ya he nacido en un hogar cristiano, llegué de verdad a los pies del Señor así, de inmundo. No es porque nací en un hogar cristiano que era yo más limpio que los demás. Llegué totalmente inmundo ahí, pero no me daba cuenta. Nosotros no nos damos cuenta cuando estamos en el mundo que estamos en el fango, en medio de la inmundicia. No nos damos cuenta. Pero cuando estamos aquí, el tiempo va pasando. Y si desechamos aquellas malas costumbres que traemos del mundo, si no desechamos, será difícil, muy difícil que la palabra de Dios produzca y crezca en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Si llegamos aquí, hermanos, y no hacemos esa dieta, la palabra de Dios implantada quedará ahí, marchita, ¿no? Así como un órgano necesita que el cuerpo esté limpio para recibir y adaptarse para que la persona pueda vivir, también la palabra de Dios tiene que ocupar todas las partes del cuerpo si queremos vivir con Cristo. La palabra de Dios tiene que ocupar todas las partes de nuestro cuerpo. Nuestra mente, o sea, es la sangre, ¿no? Es como que la palabra es la sangre y pasa por todos los órganos de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Hermanos, tenemos que estar limpios delante de Dios. Las impurezas nos apartan del Señor. ¿No es así? Porque Dios no vive en medio de la impureza. Y las impurezas nos apartan del Señor. Si nosotros andamos siempre impuros, sucios, buscando las cosas del mundo, ¿crees que podemos reflejar entonces la luz de Cristo que nosotros tenemos que reflejar? Por supuesto que no, hermanos. Y nosotros, el deseo del cristiano es reflejar la luz de Cristo. El versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Las personas que son solamente oidoras se autoengañan. Santiago en su epístola anima a los hermanos de la dispersión que sean hacedores de la palabra. No solamente oidores, sino que sean hacedores de la palabra de Cristo. Así como tenemos que alimentarnos diariamente, ¿no es así? Nuestro desayuno, nuestra comida, merienda, cena. Igual alguien dice, wow, estoy en ayuno, yo no como tanto. Pero bueno, solemos comer así, ¿no? Desayunar, bueno, e incluso aquí en el País Vasco es normal que se almuerza, ¿no? Allá para las 10, los aldeanos, ¿eh? Un par de huevos con chorizo, pan y el vino. Sí, ¿no? Pero nosotros no. Solemos desayunar, comer, merendar y cenar. Necesitamos el alimento físico para mantenernos bien, mantenernos de pie. ¿No es así? Pero de la misma manera, hermanos, nosotros necesitamos el alimento espiritual y principalmente el alimento espiritual. Lo necesitamos más que la comida sólida. Es que no nos damos cuenta. Nosotros paramos tiempo para desayunar, paramos tiempo para comer, paramos tiempo para merendar, paramos tiempo para cenar, pero cuando es para el Señor,
Paramos 5 minutitos a todo correr y leemos un poquitín la palabra. Y lo principal es la palabra. Eso es lo principal para nosotros. Tener tiempo, sacar tiempo y alimentarnos espiritualmente. Porque nuestra alma necesita ser alimentada por la palabra de Dios. La alimentación de nuestra alma es por medio de la palabra de Dios implantada en nuestros corazones y en nuestras mentes. La palabra implantada es por ella. Amén. Ahora, ¿de qué vale un órgano implantado si ese órgano no cumple con su función? Imaginaos en esto. ¿De qué vale entonces implantar un órgano y luego él no cumple con su función? La palabra de Dios está implantada en nosotros. Si esta palabra no cumple su función, no es por la palabra, sino que es por nosotros. No es por la palabra. El Señor implantó su palabra en nuestros corazones y ahora cabe a nosotros hacer que esta palabra ande por todo el cuerpo. La palabra ya ha sido implantada. La semilla ha sido sembrada. Ahí está. Pero hermanos, tú siembras una semilla, si no la riegas, si no la cuidas, no va para adelante. Ahora estamos empezando otra vez la huerta, todos los años tenemos la huertita, ¿no? Y vamos ahí sembrando y todo. Y qué precioso es cuando vemos ese cuidado que tenemos que tener. Las plantitas, si no las cuidamos, se mueren. Sobre todo las de la alimentación, porque la hierba mala, tú puedes pisotear, pasar el pie y mañana está de pie otra vez. Y bonita. Y tú dices, pero otra vez estás aquí y lo vuelves a pisar y mañana está de pie. Pero pone un tomate y ya verás. Tú pones un tomate y vamos. El tomate hoy riegas, mañana ata un palo con la cuerda, mañana quita las hojitas de abajo y él va creciendo y tú vas poniendo, amarrando más arriba y quitando hojitas y no veas. La palabra de Dios es lo mismo. Está implantada aquí, pero si nosotros no la buscamos, no la leemos, no hacemos el trabajo que nosotros tenemos que hacer, no va a crecer en nosotros. Es como un órgano que está ahí, pero que no produce. La palabra de Dios es el órgano vital y principal para cualquier ser humano. Cualquiera es la palabra de Dios. Y ojalá de verdad creamos que eso es así. Y si no tienes fuerza suficiente para creer, haz tú mismo una prueba con el Señor. Si tú no tienes fuerza suficiente para creer que eso es verdad, que la palabra de Dios puede, haz una prueba con el Señor. Ora al Señor, pide al Señor sabiduría. Y verás cómo la palabra de Dios va a empezar a fructificar en tu vida. Y vas a empezar a ver las cosas de forma distinta. El versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y uno dice, ¿qué quiere decir? Bueno, hermanos, el hecho de que Santiago nos dice que debemos ser hacedores de la palabra, no significa que nosotros tenemos que ser santos, ¿no? Bueno, santos separados somos, ¿no? Pero perfectos. Eso no significa. Dios nos usa, como hemos cantado esa canción, a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestra pequeñez, porque quien es grande es Él. Nosotros somos pequeños, no somos perfectos. Aquí no hay nadie perfecto. Si aquí hay uno perfecto, está en el lugar equivocado. Porque aquí no es lugar para perfectos. Si fuese así, si tuviésemos que ser perfectos para que la palabra de Dios produciese fruto en nosotros, qué difícil sería, ¿verdad, hermanos? No podíamos disfrutar de la palabra de Dios. No podíamos. Nosotros somos libres por medio de la palabra de Dios. Somos libres. Ahora, ¿qué significa eso? Ser libre por la palabra de Dios. Que ya no estamos atados al pecado, hermanos. Eso es lo que significa. No hay que dar muchas vueltas. Cuando tenemos, como la palabra de Dios está en nuestra vida,
Él nos hace libres. Ya no estamos atados al pecado. ¿Eso quiere decir que tú no vas a pecar más? No. Pero nosotros ya no somos esclavos del pecado. Amén. No somos esclavos del pecado. Cuando tenemos la palabra de Dios, nuestra perspectiva de vida es diferente. Ayer comentábamos en casa sobre la muerte. La desesperación que hay de algunas personas que no conocen al Señor, ¿no? Cuando habla de la muerte, se desesperan. Pero para un cristiano, nos va a doler, por supuesto que sí, pero sabemos que esa persona va a tener un encuentro ya con el Señor. Y estamos felices, contentos de que ha partido para la gloria con el Padre. Entonces la muerte para nosotros, no tenemos miedo a la muerte. Por supuesto que queremos vivir y tener nuestros nietos y tal, pero sabemos que si cuando llega nuestro tiempo, y la familia sabe también, aunque añora, sabe, bueno, pero se ha partido para la gloria de Dios. Y está mejor que aquí. Y un día nos veremos otra vez. Amén. El hecho de ser hacedor de la palabra de Dios implica esto, implica libertad. Implica libertad. Iglesia, debemos recordar que el sacrificio de Jesús en la cruz fue para que pudiésemos, para que nosotros fuésemos libres del pecado. Hay gente que quiere vivir ahí como que no, yo todavía, no, olvídate de esto. El Señor ya pagó el precio por ti. Tú ya eres libre del pecado. Utiliza esa libertad. Úsala. No seas otra vez esclavo porque tú quieres, porque el Señor ya te liberó. Pero si tú quieres seguir. Pero claro, esto significa libertad para los que reconocen de verdad, verdaderamente que el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador, el dador de la vida eterna. Porque si no reconocemos esto, pues podemos seguir con aquel miedo. Ay, si me muero, ¿dónde voy? ¿Al infierno? ¿Al cielo? ¿No? El Señor nos ha dado seguridad. Los que están en sus manos, ¿quién puede sacar a alguien de la mano del Señor? Nadie. Entonces, tenemos vida eterna con Él, ¿verdad? No tenemos miedo a la muerte. El que tiene miedo es porque duda. Y el que duda, es como dice, está encima del muro. Y los que están encima del muro, el diablo se ríe porque dice, no, el muro es mío. Entonces, dudas. Eres también del diablo. El versículo 24, perdón, hermano, Santiago dice también que el no hacedor de la palabra de Dios es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿No? Nosotros luego un poco más adelante voy a explicar un poco mejor sobre esto, el considerar, pero aquí ele habla de su rostro natural. No está hablando de este rostro nacido de nuevo. Nosotros vamos a ver ahí. El que considera ese rostro natural, ese rostro que nosotros tenemos, eso sí, cuando sale, sí se puede olvidar. Pero hay un rostro distinto que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, ahora, el hombre natural que habla Santiago aquí es aquel hombre sin cambio, aquel que su vida no ha cambiado. Es aquel hombre que la palabra de Dios no caló en su mente, no caló en su vida. Ese es el hombre natural. Es el hombre que la palabra fue implantada, pero esta palabra está presa dentro de él y no puede fructificar. Ahí está la palabra, pero no, él no la permite, no la deja, no puede producir vida. Sin embargo, vamos a hablar del otro hombre ahora. Pablo habla del hombre no natural, que es lo que nosotros somos. El hombre no natural. Dice, o sea, del hombre nacido de nuevo. ¿No es así? Nacido del Espíritu Santo. Y en 2 de Corintios 3:18, mira lo que dice Pablo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Oh, glória. Amém. Quando vivimos confiados, quando vivimos a palavra de Deus, reflejamos sua glória. E aunque não nos damos conta, la reflejamos, hermanos. La reflejamos. Nosotros no nos damos cuenta, pero reflejamos la gloria de Dios cuando vivimos o buscamos vivir la palabra de Dios. Amén. Como pasó con Moisés, ¿os acordáis? Cuando Moisés estaba arriba en el monte, me acuerdo, se me olvidó ahora, el Sinaí, fíjate, que estaba ahí escribiendo las leyes. Él baja para hablar con el pueblo. Cuando él baja, la gente no podía mirar a Moisés. Él tuvo que tapar la cara, porque Moisés reflejaba la gloria de Dios en su rostro. Dice que brillaba y la gente no podía mirarle. Y hermanos, eso fue porque Moisés estaba ahí en la presencia de Dios. Pero hoy la presencia de Dios está aquí en su palabra. Y cuando nosotros estamos masticando, comiendo de esa palabra, nosotros también reflejamos la imagen y la gloria de Dios. A veces nosotros no nos damos cuenta. Y no quiere decir que nuestra cara es como la cara de Moisés. Pero la gente dice, esa persona tiene algo. No sé si ya pasó con vosotros. Es que tiene algo distinto. Y tú dices, sí, ese distinto no soy yo. Es el Espíritu de Dios. Amén. Nosotros tenemos que reflejar y reflejamos la imagen del Señor. A veces pasa cosas que nos defraudamos a Dios. Sí. Pero hay momentos que Dios nos usa y nosotros decimos, wow, ¿qué he hecho? ¿Qué he hablado? Tú no has hecho, tú no has hablado. El Espíritu habló por ti. Y en aquel momento tú has transmitido un mensaje y aquella persona ha sentido paz. Porque el Señor te ha usado en aquel momento. Amén, hermanos. Cuando vivimos confiados, cuando vivimos la palabra de Dios, reflejamos la gloria de Dios. Nuestro rostro es el mismo, hermanos. No cambiamos. Nuestro rostro es el mismo, el del hombre caído. Nosotros somos carnales. Tenemos el rostro carnal, tenemos el rostro con la apariencia pues, de nuestros padres, abuelos, nuestras familias. Sin embargo, el Espíritu Santo que habita en nosotros, Él se encarga de que reflejemos la hermosura de Dios. No importa el rostro que tengas, el color del ojo, de la piel o del pelo, no importa. Tenemos el rostro natural, pero el Espíritu Santo hace reflejar su gloria. Así que da igual que tú hayas nacido en Brasil, Colombia, África, Europa, eso da igual. La gloria del Señor es reflejada por medio de nosotros. Con este rostro feo, por lo menos digo de parte mía, porque igual sois guapísimos, ¿no? Y guapísimas. Hablo de mí, ¿vale? Nuestro rostro es el mismo, pero el Señor nos usa. El Señor cambia. Las personas ven en nosotros algo que nosotros decimos, pero ¿qué ha visto? Pero sí, hermanos, a veces llegamos en unas casas y hablamos con unas personas y luego nos enteramos que esa persona habló con otro y dice, oye, cuando esa persona viene aquí, siento una paz. Oye, cuando esa persona habla conmigo, siento una paz. ¿Esta paz viene de mí, de Marcos? ¿Viene de ti? Por supuesto que no. Viene del Señor. Eso es reflejar la imagen, la hermosura de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Proverbios 15:13 dice, solo la parte A, el corazón alegre hermosea el rostro, hermanos. ¿Dónde podemos encontrar alegría? Solamente en Cristo Jesús. Él nos da una alegría eterna, una alegría duradera, porque sabemos que la alegría del mundo es pasajera. Porque aún nosotros, fijaos, los cristianos están agonizando muchas veces y están dando gloria a Dios. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Es la gloria de Dios reflejada en nosotros. No tenemos fuerza para esto, pero el Señor nos hace fuerte en nosotros. Y podemos, en medio de la aflicción,
tener una sonrisa, porque nuestra confianza está en el Señor. Y sabemos que ese tiempo va a pasar, no va a tardar mucho. Yo no quiero vivir aquí para la eternidad con ese cuerpo, ¿eh? No. Solamente puede haber alegría en nuestro corazón cuando invitamos al Señor Jesús, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Solamente es Él que nos da esa alegría. Así que tengo una pregunta. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quién no quiere? ¿Verdad? Yo te pregunto, ¿quieres ser bienaventurado? Por supuesto que quiero. No seas como el que mira en el espejo y luego se olvida cómo era. No seas como los que oyen la palabra de Dios y luego se olvidan de ella. No seamos así si queremos ser bienaventurados. El versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Aquí hay una promesa. ¿Quieres ser bienaventurado? Haz la obra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Haz la obra del Señor. Si tienes un hijo, cuídalo, ámalo, enséñalo en los caminos del Señor. Si es una esposa, una novia, un marido, lo mismo, hermanos. Enseña la palabra de Dios. Es muy importante conocer, por supuesto, la palabra de Dios. De hecho, ahora estamos ahí con una pelea con memorizar los versículos, que yo que tengo una memoria, vamos, malísima, fatal. Pero si me están obligando a memorizar versículos, yo estoy intentando, ¿no? Estoy intentando memorizar. Pero hermanos, es bueno, por supuesto. Debemos memorizar, claro que sí. Si pudiésemos tener la Biblia memorizada, wow, Señor, eso sería ya demasiado bueno. Por supuesto que queremos. Pero ¿para qué si nosotros memorizamos versículos, pero luego no vivimos los versículos que nosotros memorizamos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tú estés hablando versículos, soltando versículos y tu vida es un mal ejemplo? Mira, conocí un chico joven hace poco tiempo. En su estado, todos los días cambian los versículos, precioso. Pero su vida, la gente que ve el estado dice, wow, ¿qué cristiano es este? Luego ve su vida. Eso no refleja la gloria de Dios, ¿no? No reflejamos a Cristo de esta manera. Así que no debemos, si es para memorizar versículos, para decir que somos cristianos, yo más bien decía, no digas que eres cristiano porque ensucia el nombre de Cristo, que estás soltando versículos y tu vida sucia, de mentira, ¿no? Mejor decir, no, yo conozco, pero no soy cristiano. Entonces, vale. Si solo conocemos superficialmente la palabra de Dios, podemos ser presa fácil incluso de las trampas, ¿no? Del enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo común? Satanás. Satanás sí que es conocedor de la palabra. Él sí conoce la palabra. Así que la gente que piensa que no, que yo puedo porque Satanás, él conoce la palabra. Muy, pero que muy bien. Cuidado. Si no conocemos la palabra de Dios con las trampas de Satanás. El Señor quiere que seamos personas alegres, quiere que seamos personas felices. Pero si hay alguien que quiere verte triste, cabeza abajo, humillado, eso es Satanás. Así como el Señor quiere que nosotros seamos alegres, Satanás quiere que estemos atados a Él. Por eso debemos estar y ser conocedor de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos hace libres. Es la palabra de Dios.
El diablo, Satanás, es nuestro enemigo común. Es él quien nos quiere acusar. Es él quien quiere poner dudas en nuestras mentes. Es Satanás. A veces escuchamos tantas y tantas palabras buenas del Señor, ¿no? Y luego alguien suelta ahí una palabra mala y la persona ya la coge aquella palabra como que, hermanos, nosotros pertenecemos a, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Esas palabras malas que sueltan, que se caigan por tierra, no llega, flechas tirarán, pero no nos atacarán, no nos alcanzará, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y Santiago está diciendo a los creyentes de la dispersión, parafraseando un poco, que no se desanimen y que miren atentamente a la palabra de Dios. No se desanimen. Es la palabra de Dios la que nos da la libertad y por ella Satanás huirá de ti. La palabra de Dios nos da libertad y Satanás huirá de ti. Él no puede, hermanos, Satanás no puede vivir en medio de la verdad porque él es el padre de la mentira. Él no puede vivir en medio de la verdad. Así que si tú tienes la verdad, es como el imán, ¿no? Así que lo pones al revés y no hay cómo, no te puede alcanzar porque vives la verdad. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan 8, del 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Pero primero el Señor dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer en la palabra. Hermanos, es muy serio esto. Lo mismo hablamos del espejo, que miramos al espejo y se nos olvida pronto. Leemos la palabra, la cerramos y dentro de una semana la cogemos, ya se nos ha olvidado. No produce efecto en nosotros. Pero el Señor Jesús dice que si nosotros permanecemos en su palabra y conociereis la verdad os hará libre. Amén. El versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ahora vuelvo a hablar de la lengua otra vez, Santiago, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora bien, pienso que ese versículo no es para los cristianos. Ojo, hermanos, ¿eh? Porque la persona que vive la palabra de Dios, de verdad, no es una persona que engaña, no es una persona que no refrena su lengua, no es una persona que su religión es falsa. Eso más bien creo que se refiere a aquella parábola del trigo y la cizaña, que el trigo y la cizaña crecen juntos, están juntos, ¿verdad? Por lo tanto, si alguno se cree religioso, yo creo que está hablando de la cizaña, entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Esa no es nuestra religión. Pero por si acaso alguien no refrena su lengua, pues tome nota, ¿no? De ese versículo. Para terminar, el primer capítulo de la epístola de Santiago, él nos habla de la religión pura y sin mácula. Porque la religión, hermanos, no es un edificio ostentoso como nosotros vemos, tampoco es la música angelical preciosa que canta en algunas iglesias, ¿no? Y está muy bien. La religión de Dios, la perfecta, es sencilla, porque Dios es sencillo, el hombre es el que complica todo. Es sencillo. La respuesta del título de la predicación, que la pregunta es, ¿cuál es la religión pura y sin mancha? Tenemos ahí en el texto la respuesta. El versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, hermanos. Visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo podemos guardarnos nosotros sin mancha del mundo? Así como Satanás no puede convivir con nosotros porque la verdad le molesta, tampoco el Espíritu Santo de Dios no puede vivir en un cuerpo lleno de impureza y de pecado. Esa es la técnica. Debemos vaciarnos de nosotros mismos y de las cosas del mundo y llenarnos del Espíritu Santo. Y tú no tienes que hacer esfuerzo, hermano. Tú mismo te vas vaciando, porque el Señor no puede vaciar. Él te va dando el entendimiento y tú mismo te vas vaciando y el Espíritu va llenando, va llenando y va llenando y va llenando. Y esa es la táctica que nosotros, como iglesia, tenemos que vivir. Porque los tiempos son malos. Amén. Gracias te damos, Señor, por la predicación de tu palabra. Te pido, oh Dios, que hoy la predicación haya penetrado en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que tu palabra pueda encontrar lugar, cabida en nuestros corazones, Señor, y también en nuestras mentes, Señor. Que nosotros podamos entender. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo, porque los días son malos. Vivimos en tiempos de oscuridad, Señor. Pero tú eres esa luz. Tú eres esa luz a la que nos enseña, las que nos ilumina para nuestro día a día, para saber convivir y vivir aquí en este mundo. Tú nos has traído, nos has puesto aquí, Señor, porque tú tienes un propósito en la vida de cada uno, Señor, aquí. Bendice, Señor, la vida de esta iglesia, de cada uno que ha venido esta mañana y de aquellos que tampoco han podido venir, Señor. Que tu palabra encuentre lugar, cabida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te entregamos este momento, Señor. Amén, Dios. Amén.